mayor flexibilidad en todos los campos, y no solo en el campo económico, que es, como les decía, que sobre todo se habla mucho la globalización, sino que se habla también a nivel de la persona individual. ¿Por qué le llama modernidad líquida? Es por esto que les decía, lo que es la adaptabilidad del ser humano hoy día, que el estado sólido obviamente no tiene movimiento, en cambio nos representamos un vaso de agua, y con el movimiento del vaso y del agua, cómo se adapta al lugar. Por ello es que se le llama de esta manera. Y ejemplos claros de esto se ven también como no se veía hace muchos años que alguien comenzaba, la mayoría de la población comenzaba un trabajo a los 18, 20 años, y siempre lo finalizaban al mismo trabajo, a la misma empresa, hasta jubilarse a los 60, 65 años. Que hoy día también este concepto de nada es para siempre, muchos trabajos son cada vez más volátiles, efímeros, salvo algunas excepciones, como también se ve hasta en lo que es las relaciones, la aparición de Tinder y otras tantas aplicaciones que también se ve, son todas partes de esta modernidad líquida que les mencionaba, que habla el autor. Pero les decía, a partir de esta breve reseña, lo que quería también, sobre todo, y dado la materia, que es sociología jurídica, obviamente es tratar de siempre relacionarlo con el campo del derecho. Y esta globalización que se ve mucho desde el mercado y desde el intercambio de productos, también como en las últimas décadas también se ha dado una globalización jurídica. Los antecedentes más nombrados de esto, uno es el que les mencionaba después de la Segunda Guerra Mundial, y a través de la ONU con la Corte Internacional de Justicia, pero eso ya en el marco más entre estados. Pero acá lo que me interesaba mencionar, y es también a modo introductorio lo que va a seguir la doctora Vázquez, es en el campo jurídico también de lo individual. A partir de allí, y obviamente con la mayor importancia que se le ha dado cada vez más en los últimos tiempos a los derechos humanos, se han creado tribunales internacionales. Primero fueron ad hoc, o sea, para casos específicos, como había sido el de Ruanda en 1993 y el de la ex Yugoslavia de 1994, donde en esos dos juicios que se realizaron ya, no contra los estados, sino específicamente contra 175 acusados, entre los dos casos particulares, fue también un inicio a lo que es la globalización jurídica, y un antecedente a lo que es hoy la Corte Penal Internacional, que ya es hoy día un órgano permanente, no solo para casos particulares, a partir del 2002 con el Estatuto de Roma, que era de 1998. ¿Qué nos permite esta globalización jurídica? Bueno, que efectivamente en los casos de violaciones de derechos humanos, genocidios, crímenes de guerra, hoy día existe un tribunal internacional, una corte penal internacional para casos que pueden ser individuales. Recordarán también en su momento que hubo una extradición a Pinochet, un juzgamiento en Europa. Bueno, a lo que quería ir más allá de toda la introducción era específicamente cómo ha repercutido no solo en lo económico y en lo que es los mercados, sino sobre todo también cómo puede darse una globalización en el derecho, una globalización en lo jurídico. Hay muchos antecedentes de ellos, pero estos que les mencionaba son los más globales, valga la redundancia. Otro que me acuerdo me tocaban
lo laboral verlo era, cuando estaba en la Fiscalía de Drogas, todo lo que es cómo, al haberlo estudiado, cómo variaba también la posible política de droga y las leyes en Argentina en relación, por ejemplo, a la tenencia de drogas para consumo personal. En los momentos que se crea esa ley, la 20.771, de ese momento actual, 23.737, cómo había una línea con las normativas de Estados Unidos por estar alineados. Entonces, ya cómo se veía también la repercusión, la influencia de normas a veces de otros países en el derecho interno. Pero claramente, como les decía, les repito, es en estos organismos internacionales que tienen de índole jurídico es donde más se ve la repercusión de una globalización en lo jurídico, por lo que claramente, y después sacarán sus conclusiones, y si lo profundizan, las posibles ventajas y desventajas que puede tener la globalización en sí. Así que bueno, después cualquier duda o algo que quieran profundizar, me lo escriben en el chat o quedamos a disposición al final, pero era solo esta introducción y este desarrollo que había quedado pendiente de la clase pasada y bueno, le doy ahora el paso a la doctora Vázquez que continúe con lo que venía preparado para hoy. Bueno, gracias por la atención. Gracias, Javi. No, Les voy a pedir antes de empezar, por favor, hay algunas personas que no tienen los micrófonos silenciados, si pueden silenciarlo. Macarrone Pablo, ¿puede ser? Porque retumba muchísimo el ruido que hay de fondo. Bueno, voy a continuar un poquito con esto que estuvo hablando el doctor Recalde respecto de la globalización de los derechos. Encontramos, ustedes vienen viendo ya con Marcelo, con Rocío y el resto de los profesores cómo la revolución industrial ha sido un hecho determinante en el estudio de la sociología, de todo lo que vinimos viendo respecto a cómo avanza la sociedad con posterioridad a esta revolución industrial. Para la globalización de los derechos, un poco lo que hablaba el doctor Recalde recién también, es el hecho trascendental es la Segunda Guerra Mundial. Nosotros consideramos que la finalización de la Segunda Guerra Mundial da un puntapié fundamental para la concreción de los derechos humanos que ya venían desarrollándose más de forma individual en cada país, pero sí esto abre y expande un poco de forma universal el reconocimiento de estos derechos. Sin ánimos de adentrarnos en la Segunda Guerra Mundial, que es un hecho bélico que seguramente ustedes conocen sobradamente con el resto de las materias que ya vieron, como realidad social latinoamericana y demás, sí es importante determinar que esta Segunda Guerra Mundial ha dejado consecuencias no solo a nivel sociológico, sino también a nivel de reconocimiento de los derechos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, nosotros encontramos un mundo dividido de forma bipolar. Esta bipolaridad que surge como consecuencia de la finalización de esta guerra ha traído consecuencias a nivel político, a nivel económico y a nivel social también. Decimos esto porque como finalización de la Segunda Guerra Mundial surge el conflicto conocido como Guerra Fría. Esta Guerra Fría divide el mundo oriental y occidental entre el comunismo y el capitalismo, y aquí podemos tomar algunos de todos los conceptos que Marcelo y Rocío estuvieron explicando respecto de cómo estas consecuencias económicas, sociales y culturales tuvieron impacto en la sociedad y en el avance de la misma. Digo esto porque con finalización, digamos, ya de la Segunda Guerra Mundial, surge y se crean todos los organismos de derechos humanos que nosotros conocemos en la actualidad. No sé quién tiene el micrófono abierto, pero es mucho el ruido que escucho. A ver. Sí, ahí le estaba por escribir, me figura Facundo Malvaso que lo tiene abierto. Porque me retumba ahora muchísimo, no puedo... Sí.
Yo voy a estar atento y les voy a ir escribiendo como Pablo. Gracias Javi. Como venía No, diciendo, de nada. como finalización a este conflicto bélico, surge en 1945 la Organización de las Naciones Unidas, que es el primer organismo que nuclea la concreción y la positivización de estos derechos humanos que venían apareciendo en distintas partes del mundo, pero que hasta el momento no habían tenido un único organismo que los centrara. Con posterioridad, ya en 1948, en América, a través de la Organización de los Estados Americanos, también se concreta a nivel ya más América, y no tanto a nivel universal, estos derechos humanos que vienen surgiendo y que vienen pidiendo un poco a esta comunidad internacional un reconocimiento, máxime cuando veníamos de un conflicto bélico donde los derechos humanos habían sido claramente vulnerados. Estos derechos humanos tienen algunas características esenciales que los vamos a ver hasta la actualidad y cómo influyen en todos los derechos internos con posterioridad y cómo receptan todos los países estas declaraciones de derechos que se vienen haciendo a nivel ya sea internacional o americano. Una de las características fundamentales de los derechos es que son inherentes a todas las personas. Y por eso este carácter universal de los mismos, es decir, los derechos humanos les pertenecen a las personas por el simple hecho de ser personas. Y entonces acá encontramos que la dignidad de la persona es el puntapié inicial para el reconocimiento de estos derechos. También otra de las características que podemos encontrar dentro de los derechos humanos es que son universales, es decir, que deben ser reconocidos en todos los países, independientemente que después veremos cómo se plasman y de qué manera los estados suscriben o no suscriben al reconocimiento de estos derechos. Son indivisibles, son irrenunciables, es decir, la persona no puede renunciar a uno de los derechos más básicos que tiene, como el derecho a la vida. Vamos a ver que existen distintas categorías de derechos que ahora los vamos a mencionar. Y esta característica de que sean indivisibles, que uno goza de la totalidad del derecho más allá del reconocimiento no por parte del Estado. Cuando nosotros analizamos el derecho interno, nuestra Constitución Nacional, vemos que hay un catálogo de derechos que podemos considerar dentro de los derechos humanos, y vemos cómo es imposible dividir este derecho de uno del otro, ¿sí? Ahora vamos a ir explicando un poquito más cómo funciona en el derecho interno el reconocimiento de estos derechos humanos. Y también podemos decir que son irrevocables, es decir, que la legislación interna de cada país no puede, a través del dictado de leyes, revocar estos derechos humanos que tienen un reconocimiento internacional. Nosotros arrancamos diciendo, y Javier también mencionaba, la creación de los organismos internacionales, que después va avanzando y se va complementando con otros tipos de organismos que se encargan ya pura y exclusivamente del uso y goce efectivo de esos derechos humanos en los diferentes países. Hay muchas clasificaciones y hay muchas formas de ver a los derechos humanos, y yo buscaba, específicamente no para esta clase, pero sí para preparar otras clases, qué es esto un poquito de la sociología de los derechos humanos, o si existe alguna forma de ver la sociología dentro de los derechos humanos. Yo creo que la unión más grande que tiene la sociología con los derechos humanos, así como con el resto de los derechos, es que no solo los derechos humanos, sino todo el reconocimiento de derechos surgen de demandas de la sociedad en distintos momentos históricos. Entonces, el reflejo de las leyes, de los códigos, de la Constitución Nacional, no es más que el reclamo de esa sociedad ante los distintos conflictos que se presentan y que van requiriendo de la positivización de determinados derechos para poder mantener un estado social mucho más armonioso.
si ustedes ya saben y ya deben haber visto teoría general del proceso y demás, los derechos y los reconocimientos de los mismos no es algo estático, uno no va a un código y empieza y termina en un momento, sino que las demandas sociales generan nuevos derechos que deben ser incorporados y positivizados en los distintos textos legales. De hecho, si nosotros analizamos el Código Penal y el Código Civil, que recientemente tuvo una gran modificación, vemos que todas estas modificaciones que surgieron en los códigos, como así también en la Constitución Nacional, no son otra cosa que demandas de la sociedad al reconocimiento de estos nuevos derechos que van surgiendo y que vamos avanzando de forma global, como explicaba el doctor Recalde. Es dinámico, como dice exactamente, por lo cual no podemos hablar de un catálogo determinado de derechos, sino que los reclamos sociales se ven reflejados en los distintos cuerpos legales. Pero cuando surgen estos derechos humanos, nosotros optamos elegir la clasificación que tiene que ver con la aparición en el tiempo, justamente por esto, porque sería muy fácil clasificar los derechos, ya sea por la vida, por la libertad, por la dignidad, por lo laboral, pero hay una clasificación que para nosotros engloba esto dinámico del reconocimiento de los derechos y que lo hace por generaciones. Y las generaciones que clasifica tiene que ver justamente con la aparición de los distintos derechos a lo largo del tiempo. Entonces podemos hablar de una clasificación original de 3 generaciones de derechos. La primera generación que surge es la de los derechos civiles y políticos, que tiene que ver tanto con el reconocimiento de la dignidad de la persona, es decir, uno puede encontrar el derecho a la vida, a la libertad, como también al reconocimiento de una sociedad organizada y pensada para la gente. Los derechos políticos hacen a un Estado de Derecho, porque, digamos, para tener en cuenta todo lo que estamos hablando nosotros respecto de los catálogos de derechos, la Constitución Nacional, el reconocimiento de los mismos, lo es siempre y cuando exista un Estado de Derecho, porque, como ustedes sabrán, durante los gobiernos de facto, donde no hay un reconocimiento de la Constitución Nacional como la ley suprema de un país, tampoco podemos hablar de un efectivo uso y goce de los derechos reconocidos por ella. Entonces, estos derechos civiles y políticos que surgen como primera generación es el puntapié para hablar luego de todos los derechos que fueron reconocidos con posterioridad. Siguiendo con la clasificación de estos derechos por generación, nos encontramos con los de segunda generación. En este caso ya surgen los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen que ver ya con cómo la persona va a desarrollar su actividad dentro de esta sociedad y luego de encontrar que se encuentran receptados en los de primera generación los derechos más esenciales para el desarrollo de una persona. Es decir, los económicos va a regir todas las cuestiones que tengan que ver con la economía, el intercambio de bienes, el reconocimiento de derechos laborales, el reconocimiento de derechos sociales fundamentalmente, cómo surgen los derechos, el artículo 14, el 14 bis de la Constitución Nacional, es decir, ya empieza a regularse las actividades entre las personas, luego de que los derechos más esenciales se encuentren receptados, es decir, si nosotros no tenemos protegido el derecho a la vida, difícilmente podemos proteger el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la libre economía, el derecho a la propiedad privada, que surgen ya como una segunda generación de derechos. Luego de este reconocimiento de la segunda generación, surgen los denominados derechos de tercera generación o nuevos derechos. Acá en esta clasificación, y hoy en día si uno busca puede incluso encontrar más clasificaciones, nosotros vamos a detenernos en los de tercera generación, son los considerados derechos de solidaridad o derechos de los pueblos. Y sigue, como hablábamos antes, con esto dinámico que pueden ir incorporándose nuevos derechos a estos derechos de tercera generación, que son, por ejemplo, el derecho al consumidor, el derecho a la protección ambiental, el derecho al libre desarrollo de los pueblos. Yo el otro día escuchaba la clase del doctor Colosimo que hablaba un poquito de cómo
la modernización incluyó la necesidad de establecer derechos de reconocimiento a la discapacidad, a la diversidad sexual, hablábamos también de cómo se protege estos nuevos avances sociales y la inclusión de estos nuevos derechos. Bueno, justamente esta clasificación nos permite incluir la protección de estos grupos determinados, que no tiene que ver con una protección individual de cada persona, sino que tiene más en cuenta a grupos colectivos. Nosotros hablamos, por ejemplo, del derecho a la protección ambiental, y proteger el medio ambiente no es algo que me beneficie solamente a mí como titular del derecho, sino que la protección al medio ambiente incluye un grupo determinado de personas, no solamente quienes estamos habitando el suelo argentino ahora, sino que también para generaciones futuras. Este reconocimiento de derechos justamente lo que facilita es el reconocimiento hacia futuro, es decir, la protección de los derechos más nuevos y de mayor solidaridad para las generaciones que vienen. Alguna característica fundamental de los derechos humanos hicieron que a nivel universal fueran respetados en general sin ningún problema por la mayoría de los países que participan de la comunidad internacional. Y explicaba antes el doctor Recalde el surgimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional, que no son otra cosa que organismos que velan por el cumplimiento de estos derechos que le pertenecen a todas las personas, independientemente del derecho interno de los países. Esta creación de los distintos organismos de protección de los derechos humanos pudo llevarse adelante y puede llevarse adelante a través de lo que nosotros conocemos como los tratados de derechos humanos internacionales, que fueron incorporados con posterioridad a su suscripción a nuestra Constitución Nacional. Estos tratados de derechos humanos son como los códigos que nosotros manejamos en nuestro país de derecho interno, pero justamente para que sean aplicados a nivel internacional o a nivel americano. Estos organismos que tienen jurisdicción y tienen competencia, por lo menos en nuestro país, porque así la Argentina suscribió a los tratados, permitiendo que estos organismos de derechos humanos puedan, a requerimiento de los distintos interesados, intervenir, sugerir u ordenar o juzgar inclusive cuestiones que tengan que ver con la violación a los derechos humanos dentro de nuestro territorio. Ahora vamos a ver algunos casos específicos respecto de las distintas intervenciones que tuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero esto es posible porque en 1994 la Constitución de la República Argentina fue modificada luego de distintos movimientos jurisprudenciales donde ya venía surgiendo. ¿Puedo decir algo, Félix? Sí, doctor, perdón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Para señalar esta excelente exposición que está haciendo la doctora Vázquez, para sumar alguna cuestión. De recuerdo, estuvimos con la doctora 10 años la cátedra de Derechos Humanos, así que algo de derechos humanos podemos hablar, ¿no? Primero decir que, bien como lo dijo Celeste, a partir de la Segunda Guerra Mundial y con el desarrollo de la Guerra Fría, lo que se llamó mundo bipolar no solo es una construcción política de dos cosmovisiones o visiones del mundo diferentes, sino que también es una construcción jurídica. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial aparece lo que se conocía el mundo, digamos, occidental y el mundo, digamos, socialista, uno encabezado por los Estados Unidos, así simplificando, ¿no? Y por la Unión Soviética. ¿Eso qué significaba? Dos visiones del mundo, dos visiones de la propiedad, dos visiones de la economía,
dos visiones de la familia, dos visiones de las relaciones comerciales, del trabajo, de todo lo que quieran, totalmente diferentes. Uno basado en la propiedad privada, otro basado en la propiedad, por ejemplo, económica por parte del Estado. Uno regulado por el mercado, otro regulado por el Estado, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? El primer gran problema que hubo a partir de la Segunda Guerra Mundial en la creación de documentos internacionales era ponerse de acuerdo, porque un documento internacional es ponerse de acuerdo todos quienes firman en una misma concepción de lo que es un derecho. ¿Se entiende? O sea, cuando yo firmo en 1948 la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, nos tenemos que poner de acuerdo los 154 países que firmamos en que esos son los derechos básicos. Entonces fue muy complicado la redacción de este tipo de documentos. Entre paréntesis, ahí parte de lo que fue en algún momento la doctrina social de la Iglesia aportó mucho, principalmente con una visión que unificó estas diferencias que tienen que ver con ponernos de acuerdo en un derecho básico que es la dignidad de las personas humanas. Y a partir de ahí se construyó el consenso. Muy importante ese dato. Segundo dato, el primer documento internacional a nivel de derechos humanos no fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, sí lo fue a nivel universal, pero el primer documento transnacional fue la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre americana. ¿Por qué? Porque esa fue firmada en septiembre, la otra fue firmada en diciembre del 48. O sea, nosotros tenemos el primer instrumento en América de reconocimiento de derechos a nivel internacional, lo tenemos en América. Y con una gran aporte, no muy explorado para mí, que también habla de deberes. O sea, no solamente se habla de derechos, sino se habla de deberes. Pocos documentos lo hacen. Pocos documentos lo hacen. Muy importante, o sea, ¿qué el hombre debe hacer también? Interesante el desarrollo de ese documento. Y por último, y te vuelvo a dar el tema, la evolución y la construcción de los tratados internacionales y reconocimiento internacional va de lo declamativo, de lo que se declama, declaraciones, a lo que por último se conoce sistemas de protección de derechos humanos, donde el documento no es solamente una declaración, sino que aparecen órganos de control y de sanción para quien incumple. El caso americano, Corte Interamericana, Comisión que hace, controla, para que no quede solamente en un tema declarativo. Lo mismo aparece en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también tienen un órgano de control y de sanción. Lo mismo en el sistema africano de protección de derechos del hombre y de la comunidad. O sea, la evolución sociológica, jurídica de las declaraciones de derechos humanos es del documento al sistema de protección con órganos que puedan materializar para que esto no quede en la declamación solamente. Gracias. Sí, no, gracias a usted, doctor. Justamente iba a hablar un poquito de este concepto de programático y operativo que viene a ser un poquito lo que explicaba usted recién. Es decir, tenemos un reconocimiento masivo de derechos, pero si no hay una forma de hacer efectivos esos derechos, ese reconocimiento queda simplemente en la letra de un documento y ningún valor va a tener para los distintos pueblos que suscriben. Yo hablaba recién de cómo la Constitución Nacional incorporó estos tratados a la Constitución Nacional y hablé de algunos hechos jurisprudenciales. Ustedes saben que cuando hablamos de jurisprudencia hablamos de distintas sentencias de los tribunales que fueron dictadas con anterioridad al reconocimiento y a la aceptación de la Constitución